Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio un querido amigo de este programa, de este canal de televisión, el escritor, historiador, director de la editorial del Estado, el Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, para conversar sobre su último libro, Los alegres muchachos de la lucha de clases. Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, te agradezco enormemente la invitación. Hay alegres muchachos que no sean tan alegres cuando están en la lucha de clases. O sea, cuando tratas de hacer una historia generacional, que es lo que intenté, repleta de historias personales, pero también de otros y de algunas cosas, pues pasa el recuento, y el recuento es bueno, malo y regular, hay de todo. Por lo tanto, el libro dedica a grandes momentos de estos últimos 50 años de conflicto, combates contra el monstruo del Estado mexicano, pero también las historias de los traidores feos, ¿no? Muchos. Algunos, digamos, no son tantos. Yo creo que el primer recuento lo hicimos en el año 70, 71, viendo cuántos de los que habían sido representantes en algo tan amplio y democrático como el Consejo Nacional de Huelga del 68, cuántos habían traicionado, se habían vuelto agentes de la policía, se habían vendido. Y era chiquito el conteo. Pero hubo una gran cantidad de exdirigentes del 68 que terminaron trabajando felices de la vida para Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo. Sí. Esos no los metes dentro de la lista de los... Pues hay dos tipos de corruptela. Una de ellas es la del agente cobra sueldo, y había varios, detectados y post-detectados. Y luego hay otros que se quebraron. Algunos se quebraron bajo tortura, y yo creo que esto es comprensible. Tampoco hay que actuar con la espada puritana de el que resista 10 días de tortura. No, dejémonos de historias. Solo los que lo pasaron pueden atestiguarlo. Y luego tienes un fenómeno natural, que es el fenómeno del desgaste de una generación, cansancio. Después de que perdiste 4 huelgas, te corrieron de la universidad en que trabajabas, estuviste en 7 movimientos populares, de los cuales terminaron en empate o en derrota, de los 7, 5. Pues hay un nivel de desgaste. Luego hay un nivel de desgaste personal, de la edad. Piensa que esta era una generación de futura clase media y de repente se encontraron, que llevaban 3 divorcios, que... Y dices que los que nos hemos divorciado somos lo peor de la vida. Es acumulativo, es acumulativo. Llevaban 3 divorcios. Habían tenido que repartir la enciclopedia británica en 2 partes y a ti de la H en cada divorcio. Pagaban gasto alimenticio, hijos separados, bla, bla, bla. Tenían problemas económicos por todos lados. Este desgaste personal, la carrera trunca, pues a muchos los quemó, pues, ¿no? Cuentas de tu pasado en Gijón, sí, de tu pasado asturiano, y luego de tu traslado a México. Sí. Y tienes una imagen muy peculiar de tus recuerdos infantiles. Yo creo que hay 2. Una de ellas es, crecí con el mar al lado y el mar sigue en mi oído, aunque ya se fue. Y hay 4 o 5 historias de infancia que me gustaba rescatar, porque yo digo que son las que van creando el que eres, el carácter. Pero luego, lo que le dices a los curas. Sí, mi conflicto con los curas, o el miedo a quedarme atrapado a los 4 años con el pie, o luego están el largo paso de la Internacional de Escritores Policíacos, la Semana Negra, los libros policíacos y todo el movimiento europeo, que de alguna manera lo registro. Son 2 momentos diferentes. Pero hay un tercer momento que no está en eso y está en eso, que es mi terrible y tremenda batalla para hacerme mexicano a los 12, 13, 14, 15, 18 años. Cuentas cómo cuando ustedes llegan aquí, mucho como resultado de la persecución del franquismo, tu padre les dice, ahora tenemos que ser mexicanos.
y dices, tú, digo que era más razonable, decía, lo vamos a intentar. No, yo dije, órale. ¿Y estudio dónde? En la secundaria 4. O sea, en lugar de Al ir barrio. a los colegios de los hijos de los españoles, Sí. fuiste a una escuela pública. Y eso fue una decisión. Y mi padre estaba feliz porque decía, de eso se Porque no trata. pagaba colegiatura. No solo, yo tuve una beca en la secundaria y aportaba mis 100 pesos mensuales al gasto familiar. Ajá. Pero además estaba en su lógica, nuevo país, nueva vida, nuevas raíces. Papá rompió de una manera muy cruda con España, no solo por el pasado de represión a los abuelos, sino también por el hartazgo de la... No se podía ser periodista bajo censura en la España de los años 50. Y venía muy quemado. Y entonces aquí vida nueva. Y de veras vida nueva. Ahora, para mí era una batalla. Te asociaban con Joselito y con Marisol. Compadre, todos los 15 de septiembre, las sordas de la secundaria 4 gritaban, a quemarle las patas a Joselito. Joselito era yo porque hablaba con acento español, y órale, a huir frente a hordas que estaban... Mueran los gachupines. O sea, fuerza. Y entonces fue todo un proceso. Pero además, conforme me iba involucrando políticamente, tenía que cubrirme, porque la generación del artículo 33 ya está muy olvidada. El artículo 33 en México es el que permitía deportar a todos aquellos extranjeros que se involucraran en política. Sí. Entendemos que en política subversiva, en política Obviamente. crítica a la gobierna, la otra no contaba. No, eso no importa. Pero era un fantasma. Tan es así que empezando el movimiento 68, el primer golpe vino contra extranjeros. ¿Sí? Que extranjeros, algunos iban pasando, otros eran progres y punto, pero llegó la primera cucharada. Y entonces nacionalizarte era un problema. Yo aprendí a decir, ya entrando en la prepa, ¿y usted de dónde es? Yo decía del norte. Y nunca aclaraba del norte de dónde, si del norte de España, del norte de Indios Verdes o del norte de Chihuahua, que quedara en el vago. Y ya para esos momentos me había nacionalizado por la vía del lenguaje y poco a poco por la vía de la curiosidad y la vida social. Y el lenguaje involucraba lo que en México llamamos albures, Óyeme, que siempre ha sido yo era un tigre. muy bueno para... Yo era un tigre, pues que otra. En la 4, en la secundaria 4, San Cosme, había 2 rituales de paso en las mañanas, 7 de la mañana, vas muerto de sueño. Y entonces está el merenguero que te alburea. Y si merenguero es el que vende los merengues. El merenguero vende merengues en la puerta. Es bueno para los volados. Es bueno para los volados. Y luego, 1 metro más adelante, estaba el prefecto, que si no te lo albureabas también no entrabas. Y aprendí los albures más rocambolescos, que son el retrato surrealista de México. Maravilloso. Te tapo con cemento y te dejo el albañil adentro. Ni Kafka hubiera inventado un retruécano como ese. Nos van a censurar, No, que Paco. no, más les vale que no me censuren en Telesur. Hemos dado una batalla. No, digo en YouTube. Digo. YouTube que hagan lo que le soplen. Porque en último caso, ¿a quién le tapas con qué? Con cemento. Tendría que YouTube tener una calidad interpretativa que no tiene. Tus primeras novelas, Paco, Días de combate, Cosa fácil, etcétera, etcétera, recrean mucho ese mundo urbano de las alcantarillas, del albur. ¿Es parte también de tu proceso de mexicanización? Ya para ese momento ya estaba desatado. Yo, ante la duda de qué quieres escribir, sí, ¿qué quieres escribir? Pues yo dije, literatura de género, quiero escribir historias divertidas, apasionantes, etc. Y encontré el punto de cruce en la novela policíaca que te permitía hacer literatura social. Y al mismo tiempo, pues el barrio era todo tuyo, las calles eran tuyas, la visión urbana. Y entonces ahí culminaba el proceso de mexicanización. Ya para esas alturas yo era un escritor mexicano nacido en Gijón. Antes del 68 tú ya militabas en las filas de la izquierda radical. ¿Eso también fue un puente hacia conocer al otro México? Quizá, pero también era seguir la tradición familiar. Yo vengo de una familia de izquierda, socialistas y anarquistas,
y me eduqué en una filosofía de los Por eso obreros. un lóbulo tienes el anarquismo y en el otro el socialismo. Probablemente. De ahí viene la explicación. Entre las muchas esquizofrenias que practico y no que me invaden, una de ellas es esta, el ser socialista radical y libertario al mismo tiempo, y luego pues con algo de aprendizaje del marxismo y un poco de una vertiente que no me conocía a mí mismo, pero que ha ido creciendo con los años, que es una vertiente franciscana. De San Francisco de Asís. Evidentemente. A pesar de tu distancia con el clerecía. Absolutamente. Pero ahí está, la tengo y la reconozco. Para un ateo consumado como yo, que las iglesias solo le gustan por fuera, mis amores por San Francisco de Asís son profundos. Tiene que ver con la ruptura con el pensamiento sectario que nos formó en los años 60. Pues hay que llevar cuidado con el lobo, Paco. Pero el lobo es cuate, la hormiguita es a toda madre. El problema no es ese, el problema son los mercaderes a la puerta del templo, que son a la puerta del templo, dentro del templo y durante el templo. ¿Te parece si vamos a una pausa y lo dejamos aquí en el templo? Sí. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras conversando con Paco Ignacio Taibo II sobre su última novela, biografía, ficción o no ficción, ya nos aclarará él, todo junto, Los alegres muchachos de la lucha de clases. Paco, entre otras muchas estampas que tienes el libro, porque el libro es también como un álbum de fotos, está Bertolt Brecht a cada rato mencionado, aparece Carlos Montemayor, por supuesto a tu santo laico favorito de la literatura, Howard Fast. ¿Cómo es eso? ¿Cómo escoges Porque estos personajes? Quería, cuando iba armando el libro, quería que fuera un retrato de razones. Y entonces, ¿por qué la mejor izquierda de todos estos muchos años se educó no con una lectura superficial del Capital, o aparente, o convirtiéndolo en Marx Business, ¿no?, para acceder académicamente a unos mundos más o menos cerrados, o para producir pensamiento sectario de verdades no discutibles? Lo mejor de esta generación se formó leyendo, y viendo cine, y viendo teatro, y oyendo canciones. Sacas a la batalla de Argel y casi los combates que hay a la salida del cine Roble. Pero también los poemas que se leía pre-68, y también mis homenajes a ciertos autores que nos formaron. Verdaderamente nos formaron. Entonces, a la hora de la verdad uno dice, bueno, ¿usted qué es? ¿Usted es comunista de Lenin? Y dice, no, yo soy antiimperialista de Sandokan y los Tigres de la Malasia. La verdad, mi referencia emocional es que eso es la composición real de la política. Te colocas emocionalmente de un lado del conflicto entre el poder y los desposeídos, entre los pobres y los ricos, entre el capitalismo como opción casi única y la realidad antiúnica. Te vas colocando emocionalmente. Entonces yo creo que el libro tenía la importancia también de ser una guía de lecturas, de películas, para un adolescente que tiene 18, 20 años y que puede decir al leerlo, y espero que lo diga, pues no eran tan diferentes, ¿no? Pero leían más, güey, ahí te va. Vietnam, aparece Vietnam como un fantasma. Ho Chi Minh, no, nada es posible, el único dirigente. Bueno, Mao también, pero Ho Chi Minh más potente, fumaban hasta en latina. Y aparece el Che. Y desde luego el Che, ¿qué otra? El que ha sido... Costaría mucho trabajo. Biógrafo exitosísimo. Y para mi generación, no pensar
en el grado de influencia del Che, no solo en cuanto al proyecto de la revolución podrá ser imposible, pero es necesaria, y la revolución ya, sino cómo administró su relación cotidiana en Cuba con la revolución, que era lo que más me interesaba a mí. Descubrí escribiendo la biografía del Che que me interesaban más 20 días dirigiendo el Ministerio de Industria y discutiendo las raciones, la relación directa con las fábricas, bastante más que la muy contada historia de la fracasada expedición boliviana. Tu libro huele a barrios obreros, a luchas sindicales, aparece las costureras en León y en Irapuato, aparecen los trabajadores electricistas, Demetrio Vallejo. Los maestros de primaria de la 9, pues cómo no, esa es mi familia. Es el lugar donde me encuentro a gusto. Y me he encontrado a gusto históricamente. Ser funcionario es una lata. Afortunadamente yo soy tan atípico que no hago protocolos, me los brinco, no uso corbata. Mi oficina está donde me sopla el viento, y el día lo mismo dirijo desde un coche que desde una librería en Pénjamo. Pero, el bar es el bar. Pero sin embargo, esas insurgencias sindicales a las que haces referencia, la del 56-60, con Vallejo y Otón Salazar, los ecos de lo sucedido entonces, y luego la de los 70s, terminaron en una derrota tremenda. Sí. Y no hay... Pues es mi historia y la tuya y la de la mitad de los que nos están oyendo. Pero no hay en el libro una reflexión sobre esa derrota. Es como si, no. Bueno, pues nos derrotaron, pero no nos derrotamos. Aquí estamos. A ver, en mi momento de mejor gloria produjo una camiseta que luego algunos fans me la regalaron, que decía nacidos para perder. Y atrás decía, pero no para transar. Yo creo que esa es la clave. El movimiento no garantiza la victoria. Es raro cuando la garantiza, cuando la presupone desierto. Lo que sí garantiza es la continuidad de los principios que te llevaron a la lucha. Te detienes, yo creo que como en ningún otro tema, en la aventura de Para Leer en Libertad. Sí, fue apasionante, es apasionante. La Brigada Para Leer en Libertad sobrevive, dirigida por Paloma. Yo tuve que marginarme al empezar a dirigir el fondo, pero fue la gran experiencia de llevar lo aprendido políticamente en pleno, no sectarismo, amplitud, trabajo de base y trabajo de masas. Porque el problema es que una parte de la izquierda en los años 70, ante la cadena de derrotas, se refugió en el trabajo hormiga. Y era, voy a dar un curso para 5 obreros perdidos en no sé dónde. Y ahí, párale, güey. Voy a dar un curso que puede ser replicado en 72 barrios, y voy a ir al barrio entero, no a medio barrio, no un pedazo. La brigada rompió el concepto de la izquierda hormiga para pasar al concepto de la izquierda línea de masas dentro de lo posible. Y yo creo que es su gran virtud, porque introdujo en el factor de fomento a la lectura el factor político más potente, que es mexicano que lee, avanza 2 puntos en la lucha contra el mal. Paco, la torre de marfil de la literatura mexicana te castigó, entre comillas, con el látigo de su desprecio, a pesar de que eres muy probablemente el escritor mexicano más vendido, conocido y traducido en vida fuera de México. Luego te encontraste con una situación como la que tienes ahora, en donde casi un día sí y otro también, el mundo de la política institucional, la prensa, te revisa con lupa y reproduce fuera de contexto casi todas tus declaraciones, que son como pequeños petardos que intranquilizan a las buenas conciencias. Yo ya me había acostumbrado como escritor a tener frente a la opinión de la cultura con K a un espacio reducido. ¿Con K de kilos? Con K de camote, sobre todo. A tener un espacio de no existes.
Pero era un espacio muy divertido, porque el día en que yo no existía llegaba la cuarta edición de una novela en 6 meses. Y entonces tú decías, pero si existen los lectores, ¿para qué quiero a los críticos? ¿No? Entonces me había acostumbrado a ni siquiera irritarme ni ofenderme porque no les gustara lo que hago, en la medida en que tenía el premio de los lectores, que me han mantenido durante años. He vivido de los derechos de autor. Y cuando entras al fondo, pues dices, pues va a ser igual, ¿no? El Fondo de Cultura Económica, el la Fondo de editorial Cultura del Estado. Económica, va a ser igual, no, va a ser peor. El día en que digas voy a bajar el precio de los libros, vas a encontrar a imbéciles de supremos de la oligarquía cultural mexicana diciendo, eso desvalora el valor del libro. Y dices, vete a Machado, güey, ¿no? Valor o precio, otra vez el viejo debate. ¿De veras se lo creen? O bajar el precio de los libros no es bueno. Y dices, pues no es bueno para el bolsillo de quién, del lector. O están haciendo colecciones populares. ¡Ay! Son ustedes populistas. Si nosotros somos populistas, que sí lo somos, ellos que son antipopulares. Total, la batalla era tan clara y transparente que me dio el gusto de enfrentarla y usar de mi lengua soez, que tengo que reconocer que mantengo y conservo para responderla. De joven, Paco, cuando eras organizador de sindicatos independientes, hablabas de que había que prepararse para una etapa de 20 años de trabajo gris. Ya pasaron 50. Sí. Bueno, es que en el marco de lo que entonces pensábamos, había que alterar y romper con la mentalidad de la revolución está a la vuelta de la esquina. Esa mentalidad que fue peligrosísima y que una parte de la izquierda lo mandó a la lucha armada y la mandó a la masacre, la neutralidad es, no, esto va lento y son muchos años de construcción de poder popular. Hoy, ya no estamos hablando 20 años de lucha gris, hoy tenemos el aparato del Estado, pedacito, porque la verdad es que lo que tenemos, cuando Andrés tomó el poder en México, tomó el gobierno, no tomó el poder de un aparato del Estado altamente ineficiente, burocrático y corrupto, que hubo que descorromper, por lo menos en los niveles 1 y 2, pero para abajo todavía te queda un trabajo inmenso para limpiarlo. En esa medida las batallas son diferentes. Ahora ya no son 20 años de lucha gris, sino próximas elecciones que les vamos a ganar a patadas dentro de esta izquierda que alguien podría, para ponerle apellido, que cuesta tanto trabajo ponerle apellido en términos clásicos a la 4T, que yo diría socialdemócrata, populista, primero los pobres y al que no le gusta que vaya y sople en la loma. Cuesta mucho trabajo redefinir lo que hay, pero evidente lo que hay son fenómenos de continuidad muy interesantes, más allá de las trabas y las dificultades. Sacas personajes como aquel que le roba la taquilla a su papá, se compra un coche y lo estrella en la puerta del Palacio Nacional. ¿Es cierta esa historia? Sí, ¿El canalla existió? Sí. ¿Y por qué reivindicarlo? ¿Por qué No reivindicarlo, retomarlo? registrarlo, porque es una parte de esta generación. Está el canalla y el carro estrellado en Palacio Nacional, pero también está el rompecoches que a los 5 años lo ponían en un balcón e insultaba a los que pasaban. Con lo cual decían, qué niño más lípero. ¿Sí? Pero también está multitud de personajes, el ruso, al que probablemente tú recuerdes o hayas conocido, al que lo corrían de su casa por déspota urbano, su compañera, y entonces dormía en el pasillo entre su casa y la de los vecinos y usaba el baño del piso de arriba, y terminó siendo profesor del Colegio de México. Es también Es que esa generación todavía de eso, ¿no? una historia, Paco, en la que tus amigos de la juventud siguen contigo en los proyectos. Sí, lo que pasa es que era peligroso empezar a escribir una historia muy generalizable, primero porque tenía que añadirle al libro 200 nombres, por lo menos. Y tenía miedo en que se volviera de una serie de retratos, se volviera un intento sociológico de contar una generación.
No quería eso. Y tampoco quería una autobiografía. Quería algo en Una estas... autobiografía que es una autobiografía. Sí, porque si tú eres el centro de la narración, corres el riesgo de que lo único que interesa es tu centro. Y no, a mí no me interesaba. No me interesaba escribir, confieso que he vivido, no, eso que lo confiese otro. A mí lo que me interesaba es eso. Estamos aquí, hemos resistido, muchos hemos resistido, otros han muerto, otros han envejecido, otros chaquetearon, pero esta es un poco una generación que en términos generales se ha mantenido en la izquierda. Al fin y al cabo es una reivindicación de la palabra izquierda, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó escribir el libro? Desde que empecé a escribirlo, 10 años, pero lo abandonaba. Escribía un poco, lo abandonaba. Y fui escribiendo otras cosas en el proceso. No acababa de cuadrar el tono que quería, lo abandonaba. Escribía un capitulito suelto, que luego no usé. Entonces un libro de cocina lenta, con un riesgo que es la memoria se va deteriorando. Has hablado de la imagen de tu memoria como un queso gruyère. Sí, hay más hoyo que queso en mi memoria. Bueno, por lo menos no es un Roquefort que tiene ácaros y se descompone. No, tiene solamente huecos. Sí, es justa la... ¿Dónde conseguir tu libro? En todas las librerías de este país y probablemente para los que nos están oyendo, ya debe estar a punto de llegar 2 meses o así a todas las librerías hispanoparlantes, porque la edición se hizo para toda América Latina, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Guatemala, etcétera, etcétera. Paco Taibo, muchas gracias por estar en este cruce de palabras. Un placer. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. No se pierdan la lectura de Los alegres muchachos de la lucha de clases. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.